Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valeria Zambrano y yo voy a explicar todas las tutorías que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto lo que es estadística descriptiva. ¿Qué es estadística descriptiva? La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos, peso de población, beneficios diarios de una empresa, temperatura mensual, con el objetivo de describir las características y comportamientos de ese conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. En este caso, la estadística descriptiva también se clasifica en lo que corresponde población o muestra. ¿Qué es la población? Es un conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. Este es un ejemplo de población, en este caso que somos todas las personas. Muestra. Muestra es una porción o parte de la población de interés, en este caso que podemos clasificarle. Aquí tenemos un ejemplo de población, que es una parte, en este caso corresponde a una muestra de esa población. Tenemos dos tipos de variables. Existen dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se adoptan valores numéricos, es decir, cifras o números. Las variables cualitativas son aquellas variables que toman valores, son nombres o etiquetas. Aquí podemos ver los ejemplos que tenemos de variables cualitativas y variables cuantitativas. Ejemplos de variables cualitativas pueden ser, por ejemplo, miedo, hambre, belleza o ignorancia, que nosotros lo podemos clasificar como cualidad. Las variables cuantitativas, en este caso son peso, temperatura, velocidad y densidad, que lo podemos medir. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas o continuas. Las discretas. No existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Y las continuas. Existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Vamos a hablar ahorita sobre los niveles de medición de las variables. Los niveles de medición tenemos 4 tipos. Son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Los niveles de tipo nominal. ¿Cuáles son las características? Valores que se agrupan en categorías disjuntas o exhaustivas, como por ejemplo es el género de un sexo, el color de pelo o la religión. El tipo de ordinal. Hay un orden entre las categorías. Como ejemplo puede ser una clase social, preferencias o educación. Y las de intervalo, como características hay orden, hay distancia, hay un cero convencional, como por ejemplo temperatura o coeficiente intelectual. Los niveles de razón. Su característica es hay orden, hay distancia y hay un cero natural. Como ejemplo puede ser edad, producción e ingresos. También nosotros hemos visto en estas tutorías lo que son las tablas de frecuencia. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Es una agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. En este caso, en una tabla de distribución de frecuencias es una herramienta de estadística que muestra los datos de columnas representando los distintos valores recogidos para una variable y las frecuencias. En otras palabras, una distribución de frecuencia es un formato tabular en el que se organizan los datos. ¿Qué son los datos? Los datos son los valores de la muestra recogida en el estudio estadístico.
También se clasifican en lo que es frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Número de veces que se repite, en este caso, un valor o una variable. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representa, en este caso, por n. La frecuencia absoluta acumulada, en este caso, es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Y la frecuencia relativa es la proporción de veces que se repite un determinado dato. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos que se representa en este gráfico. Aquí tenemos un gráfico en lo que podemos ver cómo se clasifican los datos. En este caso podemos identificar las variables que nosotros ingresamos, en lo que es la frecuencia absoluta, en lo que representa la letra F. Aquí se encuentran los números de datos, la frecuencia relativa su porcentaje y la frecuencia acumulada. Aquí podemos ver los números de registro. Estos son los datos de una frecuencia, ¿no? También vimos lo que es las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, en este caso, las medidas de tendencia central son las características globales de un conjunto de datos estadísticos que pueden resumirse mediante una serie de cantidades numéricas representativas llamadas parámetros estadísticos. Entre ellas, las medidas de tendencia central como la media aritmética, la moda o la mediana ayudan a conocer de forma aproximada el comportamiento de una distribución estadística. Se llama medidas de posición o tendencia central o centralización a unos valores numéricos en torno a los cuales se agrupan, en mayor o menor medida. Los valores de una variable estadística están medidos o se conocen también como promedios. Para que un valor pueda ser considerado como promedio, debe cumplirse que esté situado entre el menor y el mayor de la serie y que su cálculo y utilización resulten sencillos en términos matemáticos. Se distinguen dos clases principales de valores de promedio: las medidas de posición centrales, medidas aritmética, geométrica, cuadrática y ponderada, mediana y moda, y las medidas de posición no centrales, entre las que se destacan especialmente las cuántilas. La media aritmética se define media aritmética de una serie de valores como el resultado producido al sumar todos y dividir la suma por el número total de valores. Así se puede sacar la media aritmética. La media ponderada. En algunas series estadísticas no todos los valores tienen la misma importancia. Entonces, para calcular la media ponderada, dichos valores, según así, son los que se obtiene. En este caso se lo obtiene como la media ponderada. La mediana. La mediana aritmética no siempre es representativa de una serie estadística. Para complementarla se utiliza un valor numérico conocido como mediana o valor central. Dado un conjunto de valores ordenados, su mediana se define como un valor numérico tal que se encuentra en el centro de la serie, con igual número de valores superiores a que los inferiores. Normalmente, la mediana se expresa como ME. La mediana es la única para cada grupo de valores, cuando el número de valores ordenados de mayor a menor o de menor a mayor de la serie es impar. La moda. La moda es una serie de valores a los que se asocia una frecuencia. Se define moda como el valor de la variable que posee una frecuencia mayor que los restantes. La moda se simboliza normalmente por un grupo de valores
puede tener varias modas. Una serie de valores con solo una moda se denomina unimodal. Si tienen dos modas, se es bimodal, y así sucesivamente. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Sirven como indicador de la variabilidad de los datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza. Los datos agrupados. Cuando la muestra consta de 30 o más datos, lo aconsejable es agrupar todos los datos. A partir de esto determinar las características de la muestra y por consiguiente los de la población donde fue tomada. Antes de pasar a definir cuál es la manera de determinar la característica de interés, moda, mediana, moda, en este caso hay que agrupar todos estos datos y se los clasifica en la tabla de frecuencia. Vamos a hablar también sobre el cálculo de probabilidades. No siempre es fácil conocer los valores de función de probabilidad de todos los sucesos. Sin embargo, muchas veces se pueden conocer las probabilidades de alguno de estos sucesos con la ayuda de ciertas propiedades que se deducen de manera inmediata a partir de la aproximación posible para calcular las probabilidades de los sucesos. Por otro lado, en este caso del número de resultados sea finito y de que todos los resultados tengan las mismas posibilidades de verificarse, la probabilidad de un suceso cualquiera se puede calcular. En este caso, así las medidas de dispersión pueden definirse como los valores numéricos cuyo objeto es analizar el grado de separación de los valores en una serie de estadística con respecto a las medidas de tendencia central considerados. ¿Cuáles son las principales leyes de distribución? La variable aleatoria es aquella cuyo valor es el resultado de un evento aleatorio, lo que quiere decir que son los resultados que se presentan al azar en cualquier evento o experimento. Bueno, profesor, este es un resumen de lo que hemos visto en todas estas clases en estadística descriptiva. Muchas gracias.